Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. David se congeló cuando el golpe en la puerta de su apartamento resonó a través del silencio. No la había visto en años, no desde el día en que se alejó de la vida que pensó que conocía. Lentamente, abrió la puerta y allí estaba ella. Sara estaba frente a él, sus ojos llenos de arrepentimiento, su voz temblorosa. David, susurró, he estado buscándote. Por favor, solo escúchame. Su pecho se apretó, los recuerdos de la traición inundándolo de nuevo. ¿Podría siquiera enfrentar a la mujer que lo destrozó todo? Pero antes de sumergirnos más en esta historia, déjame saber de dónde estás viendo esto en los comentarios abajo. Si estás disfrutando de este relato dramático, no olvides suscribirte y tocar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas otra historia. David Callahan era un hombre de fuerza tranquila, su comportamiento calmado anclaba a la familia. Tenía la confianza serena de alguien que había construido una vida con intención, un hombre cuya prioridad era su familia. Sus mañanas eran un reflejo de eso, que encontraba paz en las rutinas mundanas que enmarcaban sus días. La cocina era su lugar favorito, un espacio donde podía disfrutar de las risas de su hijo y la compañía de su esposa. Sara era el corazón del hogar, siempre llena de energía y propósito. Su risa podía llenar una habitación y su presencia traía calidez a la casa. Esa mañana, se movía con gracia entre la estufa y el fregadero, su atención puesta en preparar el desayuno, su tarareo añadía un tono suave a la melodía de la mañana. Noah, la luz de sus vidas, era un niño lleno de espíritu, su risa contagiosa y su curiosidad sin límites eran el pegamento que mantenía unida a la familia. Su charla juguetona llenaba la casa, haciendo cada día más brillante. Juntos, pintaban la imagen de una familia perfecta. Pero mientras David desdoblaba el documento en sus manos, una fisura comenzó a formarse en esa imagen, una grieta que pronto amenazaría con destruir los cimientos de todo lo que él consideraba apreciado. Los dedos de David temblaron ligeramente mientras desdoblaba el documento, su curiosidad despertada por su desconocimiento. Las letras en negrita en la parte superior de la página llamaron su atención, resultados de la prueba de ADN. Solo el encabezado envió una onda de inquietud a través de él, pero lo descartó, asumiendo que era un error, una confusión que no le concernía. Sin embargo, algo lo hizo detenerse. Los números y porcentajes en la página se volvieron borrosos momentáneamente mientras su mente luchaba por procesar lo que veía. Sus ojos escanearon el documento buscando claridad, hasta que aterrizaron en la línea final e inconfundible, paternidad negativa. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. El tiempo pareció ralentizarse mientras su mente corría para comprender el significado. Su agarre se apretó en el papel, sus nudillos blanqueándose. Noah Callahan no era su hijo biológico. No era solo el hijo de cualquier otro hombre, su padre había sido su hijo biológico. La cocina, una vez llena de calidez y luz, de repente se sintió fría y extraña. El zumbido de la cafetera, el sonido del tarareo de Sara e incluso la risa de Noah se volvieron distantes y huecos. Su pecho se apretó mientras el peso de la revelación lo presionaba, asfixiante e implacable. Releyó la línea una y otra vez, esperando haber entendido mal, pero la verdad permanecía inflexible. Sara, susurró, su voz apenas audible, la palabra cargada de una mezcla de incredulidad y angustia. El chirrido de la silla contra el suelo sobresaltó a Sara, quien se volvió hacia él con una sonrisa que rápidamente se desvaneció al ver su expresión. «David», preguntó, su voz teñida de preocupación, dejando la espátula a un lado. Él no podía hablar, no podía moverse, simplemente extendió el papel, su mano temblando. El silencio que siguió fue ensordecedor, pesado con acusaciones no dichas y un temor creciente. Los ojos de Sara se dirigieron al documento, su rostro palideciendo mientras leía las palabras. Las lágrimas brotaron casi instantáneamente, su voz temblando mientras rompía el silencio. «David, puedo explicarlo». La habitación pareció inclinarse. El espacio, una vez familiar, ahora irreconocible. El corazón de David latía con fuerza, la ira y el dolor guerreando dentro de él. La vida que pensó que conocía, el amor en el que había confiado, se desmoronaba ante sus ojos. «¿Qué es esto, Sara?», exigió, su voz quebrándose. «¿Qué has hecho?». Sus palabras tropezaron entre sí, un intento frenético de explicar,
pero David apenas podía escucharla. La confianza que había anclado su vida juntos se había ido, reemplazada por un abismo de traición. La risa desde la sala de estar se sentía como una intrusión, un cruel recordatorio de la inocencia ahora manchada por la revelación. Las manos de David temblaron mientras dejaba el papel, su mirada fija en Sara, esperando una explicación que nunca podría arreglar esto. Su voz era baja, apenas por encima de un susurro, pero cargaba un peso que hacía que el aire en la cocina se volviera denso. Sara, tarareando suavemente mientras trabajaba en la estufa, no notó el cambio al principio. Se volvió hacia él, su sonrisa desvaneciéndose al instante al ver su expresión. David, preguntó, la preocupación colándose en su tono, ¿qué pasa? Él no respondió de inmediato, en cambio, levantó el papel nuevamente, extendiéndolo hacia ella con una mano que temblaba tan violentamente que apenas podía mantener la página firme. Explica esto, dijo, su voz quebrándose bajo la tensión de una ira apenas contenida. Los ojos de Sara se dirigieron al documento, el momento en que reconoció que era, todo su comportamiento cambió. Su rostro palideció, el color desapareciendo de sus mejillas como si la sangre hubiera sido drenada de su cuerpo. Sus manos, aún sosteniendo la espátula, se congelaron en el aire antes de dejarla caer al mostrador con un fuerte clang. David, comenzó, su voz temblando, yo, puedo explicarlo. Explicar, la voz de David fue más fuerte ahora, bordeada de una ira cruda que ni siquiera él podía controlar. Explicar cómo el niño que he estado criando, el niño que he llamado mi hijo, ¿no es mío? ¿Explicar cómo me has estado mintiendo? ¿Cuánto tiempo, Sara? ¿Cuánto tiempo has sabido? No quería que lo descubrieras así, dijo ella suavemente, las lágrimas brotando en sus ojos mientras daba un paso hacia él. Él retrocedió, levantando una mano para detenerla. No, no te acerques más. Su mandíbula se apretó mientras luchaba por mantener sus emociones bajo control, pero las palabras salieron en torrente. Me has dejado creer que era mío durante años, Sara, años. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Sus lágrimas comenzaron a caer libremente ahora, surcando sus mejillas mientras juntaba las manos. Fue un error, David, lo juro, fue un error, un momento de debilidad y no supe cómo arreglarlo. Un error, repitió él, su voz elevándose en incredulidad. ¿Un error llamas a esto? Has destruido todo, Sara, todo. ¿Cómo esperas que supere esto? No quería que esto pasara, suplicó ella, su voz quebrándose. No quería hacerte daño. Por favor, David, tienes que creerme. No tengo que creer nada, replicó él, su voz temblando con la intensidad de sus emociones. Confíe en ti, Sara. Construí una vida contigo, con Noah, y ahora me dices que todo fue una mentira. No fue una mentira, lloró ella. Te amo, David, amo a Noah, eso es real. David dejó escapar una risa amarga, su ira burbujeando a la superficie. ¿Real? ¿Quieres hablar de lo que es real? Esto, señaló el documento, esto es real. El hecho de que no es mi hijo es real, y el hecho de que me traicionaste, eso es tan real como puede ser. El silencio que siguió fue sofocante. Sara quedó congelada, las lágrimas corriendo por su rostro, sus labios temblando como si quisiera decir algo pero no pudiera encontrar las palabras. David la miró fijamente, su pecho subiendo y bajando con respiraciones trabajosas. No puedo hacer esto ahora mismo, dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Se alejó de ella, su mente nublada por la rabia y el dolor. Necesito espacio. Necesito tiempo para pensar. David, por favor, llamó Sara tras él, su voz quebrándose. No te vayas, no te rindas con nosotros. Pero David ya se estaba moviendo, las paredes de la casa que una vez llamó hogar cerrándose sobre él. Agarró su chaqueta y salió por la puerta, dejándola cerrarse de golpe detrás de él, el sonido resonando a través del vacío hueco de la vida que pensó que conocía. David paseaba por la cocina, la prueba de ADN temblando en su mano mientras se volvía hacia Sara. Su voz cortó el aire tenso como un cuchillo. Sara, ¿qué es esto? Empujó el papel hacia ella, su mano temblando no solo de ira sino de incredulidad. Sara se giró para enfrentarlo, su ceño frunciéndose mientras miraba el documento.
Su rostro se puso pálido y el color se drenó de sus mejillas mientras sus ojos escaneaban las palabras. Se congeló, sus labios separándose como para hablar, pero no salió ningún sonido. Sara, demandó David, ¿qué es esto? ¿Cuánto tiempo has sabido? ¿Cuánto tiempo me has estado mintiendo? Sara dio un paso vacilante hacia él, sus manos extendidas como si pudiera calmar la tormenta que se gestaba en su pecho. Sara, no quería que lo descubrieras así. Yo iba a decírtelo. ¿Decirme? ¿Decirme qué, Sara? ¿Que el niño que he criado, amado y llamado mi hijo no es mío? ¿Qué me has estado ocultando esto durante quién sabe cuánto tiempo? Fue un error, David, dijo ella. Cometí un error terrible, horrible. Por favor, solo déjame explicarlo. ¿Explicarlo?, dijo David. ¿Crees que esto es solo un error? ¿Entiendes siquiera lo que has hecho? Has destruido todo, Sara, todo. Las lágrimas de Sara se derramaron libremente ahora, su voz quebrándose mientras intentaba mantenerse entera. Sara, lo sé, David. Sé que te he herido. He herido lo nuestro, pero no sabía cómo arreglarlo. No quería perderte. David dejó escapar una risa amarga, su voz goteando sarcasmo. David, ¿arreglarlo? ¿Pensaste que podrías simplemente barrer esto bajo la alfombra y todo estaría bien? Me dejaste construir mi vida alrededor de una mentira, alrededor de Noah, y ahora quieres que simplemente, ¿qué? ¿Pretenda que esto nunca pasó? No estaba tratando de engañarte, David, lo juro, no estaba, dijo ella. David golpeó el papel en el mostrador, interrumpiéndola. ¿Entonces qué intentabas hacer, Sara? Porque desde donde estoy parado, todo lo que veo es una traición tan profunda que ni siquiera te reconozco más. Sara dio otro paso adelante, sus manos temblando mientras se aferraba al borde del mostrador para apoyarse. Sara, no fue así. Estaba sola, David. Estabas trabajando tanto, nos estábamos alejando y... No te atrevas a culparme por esto. No te atrevas a intentar hacer que esto sea mi culpa, Sara. No estoy culpándote, no estoy culpándote. Solo estoy tratando de hacerte entender. Cometí un error, David. Fui débil y dejé que mis inseguridades me dominaran, pero no fue planeado. No estaba destinado a herirte. La voz de David se quebró, su ira apenas enmascarando el profundo dolor debajo. David, ¿no querías herirme, Sara? Esto no se trata solo de mí, se trata de Noah. ¿Alguna vez te detuviste a pensar en él, en cómo esto lo afectaría si la verdad salía a la luz? Sara respiró profundamente para calmarse. Lo pensé todos los días, y estaba aterrorizada. Aterrorizada de perderte, de perder la familia que habíamos construido. El pecho de David se agitaba mientras luchaba por mantener sus emociones bajo control. La miró, realmente la miró, y vio la culpa grabada en su rostro, las lágrimas surcando sus mejillas, pero no era suficiente para borrar la traición. David, debiste haber estado aterrorizada de lo que guardar este secreto nos haría, a él. No solo cometiste un error, Sara, hiciste una elección, y ahora todos tenemos que vivir con las consecuencias. Sara se hundió en el suelo, sus sollozos sacudiendo su cuerpo mientras cubría su rostro con las manos. Sara, lo siento, David. Sé que eso no arregla nada, pero lo siento mucho. Haré cualquier cosa para arreglar esto, solo por favor no te alejes de nosotros, no te alejes de Noah. David la miró desde arriba, su corazón dividido entre el amor que una vez sintió por la mujer frente a él y el peso insoportable de su traición. David, ni siquiera sé quién eres más, Sara, y no sé si puedo quedarme en un matrimonio construido sobre mentiras. Ahora mismo, necesito espacio. Necesito tiempo para descubrir qué diablo se supone que debo hacer con los pedazos que me dejaste. Sara levantó la vista hacia él, su rostro surcado de lágrimas marcado por la desesperación. Sara, por favor, David, no te rindas con nosotros, no te rindas con él. David se alejó, incapaz de mirarla más. David, ya he perdido tanto, Sara. No me pidas que me pierda a mí también. Salió de la cocina, dejando a Sara en el suelo, el sonido de sus sollozos resonando en la casa que ahora se sentía irreparablemente rota.
David salió tambaleándose de la casa, la puerta cerrándose de golpe detrás de él con una fuerza que resonó en el aire tranquilo de la mañana. Ni siquiera había agarrado una chaqueta, el frío mordiendo su piel mientras estaba en los escalones del frente, su respiración llegando en ráfagas cortas y superficiales. Su cabeza estaba girando, sus pensamientos un torbellino caótico de incredulidad e ira. El peso de la verdad lo presionaba fuertemente en el pecho, asfixiándolo con cada segundo que pasaba. Dio un paso tembloroso hacia adelante, sus pies moviéndose instintivamente aunque no tenía idea de a dónde iba. Las calles estaban vivas con el ajetreo habitual de la mañana, una normalidad indiferente que parecía burlarse del tumulto dentro de él. Un corredor pasó, con auriculares puestos, ajeno al hombre cuyo mundo acababa de desmoronarse. Una madre empujaba un cochecito, charlando animadamente por teléfono, su risa rozando contra la crudeza de las emociones de David. La mirada de David se movía alrededor, captando las escenas de la vida que continuaba como si nada hubiera cambiado, pero para él todo había cambiado. El suelo bajo sus pies se sentía inestable, como si estuviera tambaleándose al borde de un precipicio. Su corazón dolía con un vacío hueco y mordaz que se negaba a dejarlo respirar plenamente. Caminó sin rumbo, sus manos enterradas profundamente en sus bolsillos, sus hombros encorvados contra el frío. Los sonidos del mundo, autos pasando, charlas distantes, un perro ladrando, se desvanecieron en un zumbido sordo. Todo lo que podía escuchar era el eco de las palabras de Sara, sus confesiones llorosas repitiéndose en su mente como un disco rayado. Las calles bulliciosas parecían estar a mundos de distancia de la tormenta que rugía dentro de él. Los escaparates brillantes mostraban decoraciones navideñas alegres y el olor a pan recién horneado flotaba desde una panadería cercana. Dos niños reían mientras se perseguían por la acera, su inocencia un doloroso recordatorio de lo que David acababa de perder. Se detuvo al borde de un paso de peatones, observando cómo los autos se detenían y arrancaban en un ritmo ordenado. La simplicidad de ello, la previsibilidad, se sentía extraña, casi cruel. ¿Cómo podía la vida a su alrededor seguir tan fácilmente cuando la suya se había detenido en seco? Se sentía como un extraño, un fantasma vagando por un mundo que ya no tenía sentido. David apretó los puños, sus uñas clavándose en sus palmas mientras luchaba por contener las lágrimas. No podía llorar, no aquí, no ahora. En cambio, siguió caminando, sus pies llevándolo más lejos del hogar que ya no sentía como suyo. El nuevo apartamento de David era un contraste marcado con la casa que había dejado atrás. Era pequeño, apenas amueblado y desprovisto de cualquier toque personal. Las paredes eran de un tono poco acogedor de blanco apagado y la única ventana en la sala ofrecía una vista del callejón abajo. Un sofá desgastado estaba en la esquina junto a una mesa de café que había visto mejores días. El único otro mobiliario era una cama empujada contra la pared y una mesa de comedor barata con sillas desparejadas. No era mucho, pero era todo lo que David podía aceptar. El silencio en el apartamento era ensordecedor, la ausencia de la risa de Noah, la presencia de Sara y los pequeños ruidos que una vez llenaron su vida dejaron un vacío que no podía ignorar. David se sentó al borde del sofá, mirando las paredes vacías. Los ecos de la vida de su familia, las mañanas de sábado haciendo panqueques, los cuentos antes de dormir con Noah, las miradas compartidas con Sara, se reproducían en su mente como una película cruel que no podía apagar. Cada noche se quedaba despierto en la cama desconocida, mirando el techo, el silencio era opresivo, amplificando cada pensamiento, cada recuerdo. Había dejado la casa para escapar de la traición, pero aquí, en este apartamento estéril, estaba solo con ella. La realidad de lo que había perdido lo abrumaba, asfixiante e implacable. David tomó su teléfono, desplazándose por fotos antiguas de Noah. Había una de ellos en el parque, Noah sonriendo ampliamente mientras estaba sentado sobre los hombros de David. Otra mostraba a Noah sosteniendo orgullosamente un dibujo que había hecho para el Día del Padre, las palabras «Mejor papá» garabateadas en crayón en la parte superior. Los recuerdos eran como dagas, cada uno un recordatorio del vínculo que había creído irrompible. Dejó el teléfono, incapaz de mirar más. El peso de la verdad, que Noah no era su hijo por sangre, lo presionaba como una carga física. Pero no era solo la prueba de ADN lo que dolía, que era todo lo demás, las mentiras, los años de devoción construidos sobre una base que Sara había destrozado con su traición. David pasó una mano por su cabello,
su pecho apretándose mientras el dolor amenazaba con abrumarlo. Pensó en las pequeñas manos de Noah agarrando las suyas mientras caminaban a la escuela, la forma en que corría hacia David después de marcar un gol en la práctica de fútbol, su voz llena de orgullo mientras gritaba, «¡Papá!». ¿Cómo podía algo de eso haber sido una mentira? El apartamento se sentía más frío con cada día que pasaba. David evitaba desempacar la mayoría de sus pertenencias, que el acto se sentía demasiado permanente, como si instalarse significara admitir que su antigua vida había terminado realmente. Comía solo en la pequeña mesa, el sonido de su tenedor raspando el plato era el único ruido en la habitación. Intentó distraerse con el trabajo, sumergiéndose en largas horas, pero incluso allí los recuerdos lo seguían. Un compañero mencionando el primer juego de béisbol de su hijo traería una punzada de anhelo y culpa, ver a un niño en la calle le recordaría la risa de Noah, sus ojos brillantes llenos de confianza. Una noche, incapaz de dormir, David se sentó junto a la ventana, una taza de café enfriándose en sus manos. Miró la calle abajo, observando cómo la gente vivía sus vidas. Un padre caminaba de la mano con su hija, su conversación tranquila puntuada por su risa. El pecho de David dolía mientras imaginaba a Noah en su lugar, su pequeña mano encajando perfectamente en la suya. David no podía escapar de los recuerdos, no importa cuánto lo intentara. El apartamento se sentía como una prisión, el silencio un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Cada momento solo lo forzaba a enfrentar la verdad, su familia se había ido, rota por mentiras que no podía perdonar. Pensó en las súplicas llorosas de Sara, la forma en que le había rogado que se quedara, que la perdonara, pero el perdón se sentía imposible. ¿Cómo podía perdonar a la mujer que le había quitado lo que más amaba? ¿Cómo podía confiar en ella de nuevo después de los secretos que había guardado? Y, sin embargo, no era el rostro de Sara el que más lo perseguía, que era el de Noah, el niño que lo había mirado con amor y confianza sin filtros, el niño que aún lo llamaba papá incluso cuando la verdad había dejado claro que no lo era. David enterró su rostro en sus manos, el peso de sus emociones derrumbándose sobre él. No sabía cómo avanzar, que el dolor era demasiado fresco, los recuerdos demasiado vívidos. Todo lo que podía hacer era sentarse en el silencio, esperando que un día el vacío no se sintiera tan pesado. El golpe en la puerta sobresaltó a David de sus pensamientos. Miró el reloj, que era tarde y no esperaba a nadie. De mala gana, se levantó del sofá, el suelo crujiendo bajo su peso mientras abría la puerta. Se encontró con un rostro familiar. Lily, dijo, su tono una mezcla de sorpresa e irritación. La mejor amiga de Sara estaba allí, su expresión suave pero firme. David, respondió gentilmente, ¿puedo entrar? Él dudó, su instinto era cerrar la puerta y retroceder al aislamiento que se había convertido en su norma, pero algo en los ojos de Lily lo detuvo. Con un suspiro, se hizo a un lado y le indicó que entrara. El apartamento era escaso, su falta de calidez un contraste marcado con el hogar que todos habían compartido alguna vez. La mirada de Lily recorrió la habitación, deteniéndose en las cajas sin abrir en la esquina. No comentó, pero su expresión decía mucho. No tenías que venir, dijo David, cruzando los brazos. Sí tenía, respondió Lily. Tomó asiento en el sofá desgastado, mirándolo con una resolución inquebrantable. No podía quedarme sentada viendo cómo te desmoronas, no cuando hay tanto en juego. David soltó una risa despectiva, apoyándose contra la pared. ¿Qué está en juego? Todo ya se ha ido, Lily, mi matrimonio, mi confianza, mi familia, mi vida. Piénsalo, Lily negó con la cabeza, su voz tranquila pero firme. No todo, David. Noah todavía está aquí. Todavía es tu hijo. El pecho de David se apretó al mencionar a Noah. Apartó la mirada, su mandíbula apretándose. ¿Lo es? No es mío, Lily, no por sangre, y cada vez que lo pienso, siento que todo lo que pensé que tenía era una mentira. Lily se puso de pie, cerrando la distancia entre ellos. Noah no se preocupa por la sangre, David. Se preocupa por ti. Tú eres quien ha estado ahí para él todos los días, quien lo ha enseñado, amado, protegido. Eres su padre. No dejes que tu ira te quite eso. David negó con la cabeza, su voz cruda. ¿Crees que es tan simple? ¿Crees que puedo simplemente olvidar todo lo que Sara hizo?
Me mintió, Lily. Me dejó creer que Noah era mío durante años. ¿Cómo supero eso? Lily puso una mano en su brazo, su toque anclándolo por un momento. No te estoy pidiendo que perdones a Sara. Esa es tu elección y tomará tiempo. Pero no dejes que sus errores arruinen lo que tienes con Noah. Él es inocente en todo esto, David. Te necesita ahora más que nunca. Los ojos de David brillaron mientras luchaba por mantener sus emociones bajo control. Ni siquiera sé por dónde empezar, Lily. Cada vez que lo miro, veo la verdad y duele. La voz de Lily se suavizó, llena de compasión. Entonces empieza con amor. Empieza con el vínculo que ya tienes con él. Noah no ve la verdad como tú la ves. Ve a su papá, al hombre que siempre ha estado ahí para él. No dejes que tu dolor le quite eso, ni a ti mismo. David se hundió en el sofá, enterrando su rostro en sus manos. No sé si puedo hacerlo, susurró. Puedes, dijo Lily, sentándose a su lado, porque lo amas, y el amor es más fuerte que la ira, más fuerte que la traición. Es lo único que puede ayudarlos a ambos a sanar. David se quedó en silencio, las palabras de Lily resonando en su mente. Pensó en la risa de Noah, en cómo sus ojos se iluminaban cuando David lo llamaba compañero, en cómo siempre corría hacia él sin importar qué. Finalmente, levantó la vista hacia Lily, su voz tranquila pero resuelta. No sé si puedo arreglar todo, pero lo intentaré por Noah. Lily sonrió, su expresión una mezcla de alivio y aliento. Eso es todo lo que él necesita, David, que lo intentes. La habitación volvió a quedar en silencio, pero esta vez no se sentía tan pesado. Por primera vez en semanas, David sintió un pequeño destello de esperanza, un camino hacia adelante, aunque incierto, para él y Noah. El teléfono de David zumbó en el mostrador, rompiendo la quietud de la habitación. Lo miró, esperando otro correo del trabajo o una notificación que pudiera ignorar, pero el nombre en la pantalla lo congeló en su lugar, Michael Harris. Su mano se cernió sobre el teléfono antes de deslizar para abrir el mensaje. Michael, David, sé que soy la última persona de la que quieres saber, pero hay algo que necesitas saber. Esto ha estado pesándome durante mucho tiempo y no puedo quedarme callado más. Se trata de Noah. El pecho de David se apretó mientras leía las siguientes líneas. Decía, Michael, estoy involucrado en la vida de Noah más de lo que te das cuenta. Él merece la verdad y tú también. Sé que esto dolerá, pero siempre sentí que tenía que retroceder por su bien. Tal vez es hora de que ambos enfrentemos la realidad de lo que esto significa para él y para nosotros. David leyó el mensaje 2 veces, su respiración acelerándose. Miró fijamente las palabras, su mente corriendo con preguntas. ¿Qué quería decir Michael con involucrado? ¿Cómo se atrevía a insinuar que tenía un papel en la vida de Noah, una vida en la que David había vertido todo? La sangre de David hervía mientras releía el mensaje, sus manos agarrando el teléfono tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. Su mandíbula se apretó y una ira profunda y latente comenzó a crecer dentro de él. Había tolerado suficiente, la traición de Sara, la verdad sobre la paternidad de Noah, pero esto era demasiado. Tecleó furiosamente, la pantalla apenas siguiendo el ritmo de sus dedos. David, ¿qué diablos estás hablando, Michael? No puedes reescribir la historia y reclamar algún papel en la vida de Noah. Es mi hijo. He estado ahí para él todos los días. Tú no has hecho nada más que destruir todo lo que teníamos. Presionó enviar, su corazón latiendo con fuerza mientras paseaba por la habitación. Su mente corría con recuerdos de Noah, sus primeros pasos, la forma en que lo llamaba papá, con tanta inocencia, las innumerables historias antes de dormir y las rodillas raspadas que había tendido. Las palabras de Michael resonaban en su mente como una burla cruel: he estado más involucrado en la vida de Noah de lo que te das cuenta. ¿Involucrado? ¿Qué significaba eso siquiera? ¿Unos momentos de debilidad con Sara y ahora pensaba que tenía derecho a su hijo? Miró su teléfono, esperando una respuesta, su rabia solo creciendo. No podía dejar que Michael socavara el vínculo que tenía con Noah, no podía dejar que este hombre reclamara al niño que había criado y amado. David agarró su abrigo y salió, necesitando aire para enfriar el fuego dentro de él.
pero mientras paseaba por la acera, su ira se negaba a disminuir. Su papel como padre de Noah era todo lo que le quedaba, la única conexión que aún se sentía real, y ahora Michael también estaba amenazando eso. David, es mi hijo. No puedes quitármelo. El aire frío mordía su piel, pero no podía enfriar la tormenta que rugía dentro de él. Esto no había terminado, ni de lejos. David sabía una cosa con certeza: no dejaría que nadie, mucho menos Michael, reescribiera la verdad de su relación con Noah. David estaba sentado al borde de su cama, el silencio del apartamento pesado a su alrededor. Los eventos del día lo habían agotado, dejándolo como una cáscara del hombre que solía ser. Estaba perdido en sus pensamientos cuando un suave golpe en la puerta rompió su ensoñación. Sabía quién era antes de siquiera responder. Al abrir la puerta, encontró a Noah parado allí, su pequeña figura recortada en la tenue luz del pasillo. Los ojos de su hijo, usualmente tan brillantes con travesuras y curiosidad, estaban ahora nublados por la incertidumbre y el miedo. Papá, la voz de Noah tembló, y el corazón de David se apretó al sonido. Entra, compañero, dijo David suavemente, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Noah dudó por un momento, luego caminó hacia la habitación, sus movimientos tentativos como si temiera ser reprendido. Noah se subió a la cama, sentándose con las piernas cruzadas mientras jugueteaba nerviosamente con el dobladillo de su camiseta. Sus ojos no encontraron los de David, sino que estaban fijos en el suelo. ¿Es cierto?, preguntó Noah finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. El estómago de David cayó en picada. Sabía que este momento llegaría, pero había esperado poder proteger a Noah de las duras verdades de la situación por un poco más de tiempo. ¿Es cierto que, hijo?, preguntó David, su tono gentil aunque temía la respuesta. Te escuché a ti y a mamá, dijo Noah, su voz quebrándose. Dijiste que no soy realmente tu hijo. Las lágrimas brotaron en sus ojos, derramándose mientras se ahogaba con sus palabras. ¿Eso significa que ya no eres mi papá? David se congeló, la pregunta cortándolo como un cuchillo. Se acercó más, hundiéndose de rodillas para estar al nivel de los ojos de Noah. Sus manos descansaron en los pequeños hombros del niño. Noah, dijo firmemente, su voz gruesa con emoción, escúchame. Soy tu papá. Siempre he sido tu papá y siempre lo seré. Nada cambiará eso. Noah lo miró, sus lágrimas cayendo libremente ahora. ¿Pero dijiste que no soy tuyo? El corazón de David se hizo añicos ante el dolor en la voz de Noah. Acunó el rostro de su hijo suavemente, obligándolo a mirarlo a los ojos. Eres mío, Noah, dijo David, su voz temblando. Has sido mío desde el día que naciste. Estuve ahí para tus primeros pasos, tus primeras palabras, cada rodilla raspada y cuento antes de dormir. No me importa lo que diga un pedazo de papel. Eres mi hijo, ¿me oyes? Eres mi hijo. Noah sorbió por la nariz, sus pequeñas manos agarrando la camiseta de David como si tuviera miedo de soltarlo. Pero mamá, dijo Michael. David cerró los ojos, luchando contra la ira que amenazaba con salir a la superficie. Este no era el momento de dejar que sus sentimientos por Sarah o Michael interfirieran. Este momento era sobre Noah. No importa lo que diga nadie más, dijo David suavemente, su voz firme a pesar del tumulto dentro de él. Soy el que siempre ha estado aquí para ti. Soy el que te ama más que nada en el mundo y siempre lo hará. Nada puede quitarte eso. Las lágrimas de Noah se desaceleraron, su respiración estabilizándose mientras se apoyaba en el pecho de David. ¿Lo prometes? David envolvió sus brazos alrededor de Noah, abrazándolo fuerte como para protegerlo del caos fuera de su pequeña burbuja. Lo prometo, susurró. No importa qué pase, siempre me tendrás. Durante mucho tiempo, se quedaron allí en silencio, el peso del momento presionando sobre ambos. David acarició el cabello de Noah, sus propias lágrimas cayendo silenciosamente mientras se daba cuenta de cuánto necesitaba este momento también. Eres mi héroe, papá, dijo Noah suavemente, su voz apagada contra el pecho de David. David sonrió débilmente, su corazón doliendo pero lleno al mismo tiempo. Tú también eres el mío, compañero, siempre. Mientras Noah se quedaba dormido en sus brazos, David sintió un renovado sentido de propósito.
No importaba cuán roto pareciera su mundo, no importaba cuánto dolor cargara, sabía que tenía que luchar por Noah, por su vínculo, por el futuro que aún tenían juntos. La batalla con Sarah y Michael estaba lejos de terminar, y la lucha interna de David continuaría rugiendo, pero en ese momento, sosteniendo a su hijo cerca, sintió un destello de esperanza, algo inquebrantable y puro que nadie podía quitarle. La reunión de exalumnos se llevó a cabo en el salón de banquetes de un hotel local, sus grandes candelabros proyectando un brillo cálido sobre la multitud bulliciosa. Las risas y el tintineo de las copas resonaban en la sala mientras grupos de viejos amigos se reunían, intercambiando historias de su pasado y poniéndose al día con su presente. El aire estaba cargado de nostalgia, del tipo que traía tanto consuelo como incomodidad en igual medida. David entró de mala gana, sus pasos vacilantes mientras escaneaba la sala. Había evitado reuniones sociales como esta desde que su vida había sido destrozada, pero Sam, un viejo amigo, había insistido en que asistiera. Necesitaba la distracción, o eso había afirmado Sam. Sin embargo, mientras David ajustaba los puños de su camisa y ofrecía sentimientos corteses a rostros familiares, no podía deshacerse de la inquietud que le roía el pecho. Y entonces los vio. Sarah estaba junto a la barra, sosteniendo nerviosamente una copa de vino, sus ojos recorriendo la sala hasta que se encontraron con los de él. Se congeló, el color drenándose de su rostro. A su lado, en marcado contraste, estaba Michael, exudando una confianza tranquila que puso los dientes de David en punta. La visión de los dos juntos fue suficiente para enviar una ola de ira a través de él. David apretó los puños, su corazón latiendo con fuerza mientras la sofocante realidad de la situación se asentaba sobre él. La cálida atmósfera nostálgica de la reunión ahora se sentía como una broma cruel, un recordatorio de todo lo que había perdido. Como atraído por una fuerza invisible, Michael comenzó a dirigirse hacia David. Sarah dudó, su mirada alternando entre los dos hombres, pero no lo siguió. En cambio, permaneció clavada en su lugar, su expresión de impotencia. Michael se acercó con un paso medido, sus manos en los bolsillos, su comportamiento tranquilo y compuesto. David, comenzó, su voz firme pero con un trasfondo de autoridad, necesitamos hablar. La mandíbula de David se apretó, sus puños apretándose a sus lados. No hay nada de qué hablar, respondió fríamente, su voz apenas ocultando la furia que burbujeaba bajo la superficie. Por el bien de Noah, continuó Michael, imperturbable, esto no se trata de nosotros, se trata de él. Merece saber la verdad, tener claridad sobre su vida. La voz de David se elevó, aguda y llena de veneno. ¿La verdad? La verdad es que ya has hecho suficiente daño, Michael. No puedes entrar aquí y fingir que te importa Noah después de todo lo que has hecho. La fachada tranquila de Michael permaneció, aunque sus ojos se entrecerraron ligeramente. No estoy aquí para pelear contigo, David. Estoy aquí porque esto no se trata de nosotros o nuestros egos. Se trata de hacer lo correcto por Noah. David dejó escapar una risa amarga, su voz goteando sarcasmo. ¿Lo correcto por Noah? ¿Quieres decir después de que ayudaste a destrozar su familia? Después de que mentiste y guardaste secretos que destrozaron todo. No te atrevas a darme lecciones sobre lo que es correcto para él. La conversación, una vez contenida, ahora había atraído la atención de los invitados cercanos. Un silencio comenzó a caer sobre la multitud mientras ojos curiosos se volvían hacia la tensión creciente. Sarah, aún de pie junto a la barra, parecía querer intervenir, pero permaneció en silencio, sus manos agarrando el borde del mostrador. Michael suspiró, su comportamiento tranquilo comenzando a resquebrajarse. David, sé que estás enojado. Enojado, interrumpió David, su voz resonando ahora. Enojado ni siquiera comienza a cubrirlo. No tenías derecho, ningún derecho a interferir en mi familia, en mi vida, y ahora piensas que puedes simplemente reclamar a Noah como si fuera un premio al que tienes derecho. La mandíbula de Michael se apretó, y por primera vez su tono se agudizó. No estoy reclamando nada, David. Estoy tratando de dar un paso adelante por él, de estar ahí de una manera que no estuve antes. Eres tú quien deja que tu ira nuble lo que es mejor para él. David dio un paso más cerca, su voz baja pero cargada de furia. No puedes decidir qué es lo mejor para él. No lo conoces como yo.
No estabas ahí cuando dio sus primeros pasos o cuando estaba enfermo y necesitaba consuelo. No estabas ahí cuando me miraba y me llamaba papá. Yo estaba ahí, Michael, yo, no tú. La tensión entre los dos hombres era palpable, el aire denso con dolor y enojo no resueltos. Los murmullos de la multitud crecieron más fuertes, los espectadores inseguros de si intervenir o dejar que el enfrentamiento se desarrollara. Sara finalmente dio un paso tentativo hacia adelante, su voz temblando mientras hablaba. Por favor, paren, ambos. Esto no está ayudando. David se volvió hacia ella, su voz quebrándose. No, no te atrevas a intentar hacer de pacificadora ahora, Sara. Tú eres la razón por la que estamos aquí, desgarrándonos el uno al otro frente a todos. Sara retrocedió como si la hubieran golpeado, sus ojos llenándose de lágrimas. Nunca quise esto, David. Nunca quise nada de esto. La risa de David fue amarga, su dolor derramándose en sus palabras. Bueno, felicidades, Sara, lo conseguiste de todos modos. No podía soportarlo más. David giró sobre sus talones y se dirigió hacia la salida, la multitud abriéndose para él, su susurro silenciado siguiéndolo mientras empujaba las puertas y salía al aire fresco de la noche. El frío lo golpeó como una bofetada, pero no fue suficiente para calmar el fuego que rugía dentro de él. Paseó por el estacionamiento vacío, sus respiraciones llegando en jadeos cortos e irregulares. El enfrentamiento se repetía en su mente, cada palabra de Michael y Sara cortando más profundo en las heridas que ni siquiera habían comenzado a sanar. Se detuvo y se apoyó contra su auto, sus manos agarrando el borde del tejado mientras miraba hacia la oscuridad. La noche estaba silenciosa, el zumbido distante del tráfico el único sonido. Por un breve momento, David cerró los ojos, dejando que la quietud lo envolviera. Richard dijo interiormente que ser social realmente ayudó a manejar la situación. Incluso Marty llamó a AJ para lidiar con la muerte de su amigo, pensó, pero el dolor permanecía. La traición, la ira, la sensación de pérdida, todo se aferraba a él, asfixiante e inescapable. Sabía que no podía huir de ello, no podía escapar, sin importar cuán lejos fuera. Y sin embargo, en la quietud de la noche, se dio cuenta de una cosa, por el bien de Noah, tenía que encontrar una manera de enfrentarlo. El golpe en la puerta fue vacilante, casi tímido, pero en el silencio del apartamento de David sonó ensordecedor. Levantó la vista de la taza de café que había estado sosteniendo durante horas, sus cejas frunciéndose. No necesitaba verificar quién era, ya lo sabía. Lentamente, de mala gana, se levantó y caminó hacia la puerta. Cuando la abrió, Sara estaba allí, sus hombros encorvados como si se preparara para el rechazo. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su rostro pálido. Agarraba el borde de su abrigo con fuerza, sus nudillos blancos como si se aferrara por valor. David, dijo, su voz temblando, por favor. Sé que soy la última persona que quieres ver, pero necesito hablar contigo. Solo dame un minuto. La mandíbula de David se apretó, sus emociones girando en una tormenta de ira, dolor y algo que no podía nombrar del todo. Por un momento, consideró cerrar la puerta en su cara, pero luego pensó en Noah, sus ojos brillantes, su confianza, su risa, y se hizo a un lado. Bien, dijo secamente, tienes un minuto. Sara entró con cautela, sus movimientos tentativos como si temiera que el espacio mismo la rechazara. Se quedó torpemente en medio de la habitación, retorciendo sus manos mientras su mirada recorría el apartamento escaso. El peso de lo que había hecho parecía presionarla, haciéndola parecer más pequeña. David, comenzó, su voz quebrándose, ni siquiera sé por dónde empezar. He estado repitiendo todo una y otra vez en mi cabeza, tratando de entender cómo dejé que las cosas llegaran tan mal, cómo te herí a ti y a Noah tan profundamente. David cruzó los brazos, apoyándose contra el mostrador, sus ojos fríos, su voz aguda. ¿Encontraste una respuesta o estás aquí solo para arrojarme más excusas? Ella retrocedió, las palabras cortando sus defensas. No, dijo rápidamente, sacudiendo la cabeza, no estoy aquí para poner excusas. No hay excusa para lo que hice. Fui egoísta, débil, y cometí errores que nunca podré deshacer. Los labios de David se presionaron en una línea delgada, su ira apenas contenida. ¿Errores?
¿Crees que lo que hiciste fue solo un error? ¿Entiendes siquiera lo que has hecho, Sara? No solo me traicionaste, nos rompiste. Rompiste a nuestra familia. Las lágrimas corrieron por el rostro de Sara mientras asentía. Lo sé, David. Lo sé, y me odio por eso todos los días. No espero que me perdones, no ahora, tal vez nunca, pero no puedo simplemente alejarme de esto sin intentar arreglarlo, sin intentar arreglarnos. David dejó escapar una risa amarga, sacudiendo la cabeza. ¿Arreglarnos, Sara? ¿Te das cuenta siquiera de cuánto has destruido? ¿Realmente crees que una disculpa es suficiente para arreglar esto? Sara dio un paso tembloroso hacia adelante, sus manos temblando mientras alcanzaba, luego dudó, dejándolas caer de nuevo a sus lados. No creo que una disculpa arregle nada, admitió, pero necesito que sepas que lucharé por esto, por ti, por Noah. Haré lo que sea necesario para demostrar que puedo ser mejor, que puedo ser la persona que tú y Noah merecen. Su voz se quebró y cubrió su rostro con las manos por un momento antes de mirarlo de nuevo, sus ojos crudos y suplicantes. David, nadie te necesita. Te ama tanto. Eres su papá en todos los sentidos que importan. Por favor, no dejes que mis errores le quiten eso. El pecho de David se apretó al mencionar a Noah. La imagen de su hijo, su risa, su confianza, la forma en que lo llamaba, papá, surgió sin ser invitada en su mente. Su resolución vaciló y apartó la mirada, incapaz de encontrar la mirada de Sara. ¿Crees que no sé eso?, dijo en voz baja, su voz áspera. ¿Crees que no me quedo despierto todas las noches preguntándome cómo diablos se supone que voy a ser su papá después de todo esto, después de descubrir que no es mío? Sara se acercó más, su voz suave pero urgente. Es tuyo, David, en todos los sentidos que importan. No le importa la biología, le importas tú. Y sé que he arruinado tanto, pero te estoy rogando, por él, no dejes que esto destruya lo que tienes con él. David se volvió para enfrentarla, sus ojos llenos de dolor. ¿Y qué hay de nosotros, Sara? ¿Qué esperas que haga con todo esto, con todo lo que has hecho? No espero nada, dijo ella, su voz apenas por encima de un susurro. Solo, necesito que sepas que haré cualquier cosa para arreglar esto, incluso si me toma el resto de mi vida. David la miró fijamente por un largo momento, sus emociones guerreando dentro de él, ira, traición, amor, culpa, todo chocaba, dejándolo exhausto e inseguro. Pero a través de todo eso, una verdad permanecía, Noah. Finalmente, habló, su voz vacilante pero firme. No sé si puedo perdonarte, Sara. No sé si alguna vez podré confiar en ti de nuevo. Pero por el bien de Noah, lo intentaré. Sara dejó escapar un aliento tembloroso, sus lágrimas cayendo libremente ahora. Gracias, David, dijo, su voz quebrándose. No me agradezcas, dijo él, alejándose. Esto no es por ti, es por él. Mientras Sara sentía y salía silenciosamente, la puerta se cerró tras ella, dejando a David solo en el silencio. Por primera vez en semanas, sin embargo, el silencio no se sentía tan pesado. No era esperanza, no todavía, pero era un comienzo. David estaba sentado en un banco del parque, observando a Noah correr entre los columpios y las barras de mono, su risa resonando por el parque infantil. Por primera vez en semanas, sintió un destello de paz. La sonrisa de Noah había sido rara últimamente, nublada por confusión y tristeza, pero hoy era brillante y genuina. David se había propuesto asegurar más días como este. Mira, papá, llamó Noah, trepando a la cima de la estructura de juegos, su rostro iluminado con orgullo mientras se equilibraba en la estrecha viga. Te veo, compañero, respondió David, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Dio un exagerado pulgar hacia arriba y Noah sonrió ampliamente. Desde su conversación con Sara, David se había lanzado a crear estabilidad para Noah. Reorganizó su horario de trabajo para recogerlo de la escuela, lo inscribió en clases de fútbol e incluso comenzó una tradición de desayunos de panqueques los fines de semana. Estos pequeños rituales eran anclas, manteniendo el mundo de Noah estable en medio del upheaval. David también hizo tiempo para hablar con Noah, asegurándose de que se sintiera seguro para expresar sus miedos. Está bien sentirse triste o confundido, le dijo David una noche mientras ayudaba con un proyecto escolar,
pero siempre estoy aquí, no importa qué. Noah sintió, su pequeña mano agarrando la de David. No te irás, ¿verdad? Nunca, dijo David firmemente. Siempre seré tu papá. Eso es una promesa. Después del parque, Sara llegó al apartamento de David para recoger a Noah. Esperó junto a la puerta, vacilante pero tranquila, mientras David acompañaba a Noah con su mochila. Gracias por dejarlo quedarse la noche extra, dijo Sara suavemente. David asintió, pero mantuvo su tono neutro. Es por él. Noah necesita sentirse amado y seguro. Eso es todo lo que me importa. Sara suspiró, su mirada cayendo al suelo. Lo sé, y lo aprecio. Estamos haciendo esto juntos, por él. David cruzó los brazos, su voz firme pero sin malicia. Dejemos claro, esto no se trata de nosotros. Lo estoy haciendo porque Noah merece una familia que funcione, incluso si no es perfecta. Pero no significa que esté listo para perdonar, Sara. No leas más en esto. Ella sintió, su expresión una mezcla de culpa y comprensión. No lo haré. Solo, seguiré intentando ser mejor, por ambos. David no respondió de inmediato, en cambio, observó a Noah subirse al auto de Sara. Mantengamos el enfoque en él, dijo finalmente. Eso es lo que importa. Mientras Sara se alejaba, David regresó al apartamento. Sabía que había un largo camino por delante, pero por ahora, su prioridad estaba clara, la felicidad de Noah, y eso, al menos, era algo por lo que podía luchar. El apartamento estaba silencioso, el tipo de silencio que presionaba fuertemente, amplificando cada crujido de las paredes y el zumbido leve del refrigerador. David estaba sentado junto a la ventana, el suave resplandor de las luces de la ciudad filtrándose, proyectando largas sombras a través de la habitación. Sostuvo una taza de café en sus manos, su calidez anclándolo mientras miraba la calle abajo. La gente vivía sus vidas, paseando perros, charlando en grupos, riendo sin preocupaciones en el mundo. Era una escena de normalidad, del tipo que David alguna vez había dado por sentado. Ahora se sentía como algo distante, inalcanzable. Tomó un sorbo lento de café, dejando que el sabor amargo permaneciera en su lengua, sus pensamientos girando como el vapor que subía de su taza. El dolor todavía estaba allí, crudo y lláguido, un recordatorio constante de lo que le habían quitado, la traición, las mentiras, la sensación de seguridad en la que había construido su vida. Todo se sentía como un recuerdo distante, algo que apenas podía tocar más. Y sin embargo, mientras estaba allí sentado, se dio cuenta de que el borde afilado de su ira se había suavizado, aunque solo ligeramente. Su mente se desvió hacia Noah, la luz en toda esta oscuridad. La risa del niño en el parque, la forma en que había sostenido la mano de David tan fuerte, su súplica susurrada, no te irás, ¿verdad? Ese momento se había quedado con David, un recordatorio de lo que realmente importaba. Se recostó en su silla, cerrando los ojos. Su mente reprodujo recuerdos de tiempos más felices, mañanas de domingo volteando panqueques, Noah encaramado en el mostrador riendo mientras intentaba meter chips de chocolate en la masa. Pensó en la risa de Sara entonces, en cómo había llenado su hogar de calidez. Los recuerdos traían un dolor a su pecho, pero ya no eran insoportables. Abrió los ojos, mirando la taza en sus manos. Perdón, la palabra permaneció en su mente como un eco distante. ¿Podría alguna vez perdonar realmente a Sara? ¿Podría superar lo que ella había hecho? David no sabía la respuesta. No estaba seguro si el perdón era siquiera posible, mucho menos una reconciliación. Pero por primera vez, se dio cuenta de que el perdón no se trataba de ella, se trataba de él. Aferrarse a la ira, a la amargura, lo había consumido, lo había dejado exhausto y hueco. Soltar, aunque solo un poco, se sentía como el único camino hacia adelante. Tomó una respiración profunda, exhalando lentamente mientras se permitía reconocer los pequeños destellos de esperanza que habían comenzado a perforar la oscuridad. Su vínculo con Noah era inquebrantable, algo que incluso las verdades más duras no podían destruir. Y Sara, aunque no confiaba en ella, no sabía si alguna vez podría confiar en ella de nuevo, había mostrado una disposición a luchar por Noah, a intentar reparar el daño que había hecho. La sanación tomaría tiempo, eso estaba claro.
David no estaba listo para perdonar, no todavía. Las heridas eran demasiado frescas, las cicatrices aún formándose. Pero podía ver el camino por delante, incluso si estaba envuelto en incertidumbre. Dejó la taza y se levantó, estirándose mientras se dirigía al pequeño estante junto a la pared. Sacó una foto enmarcada de Noah, una de sus favoritas. Era de un viaje al lago el verano pasado, Noah sonriendo de oreja a oreja, su rostro manchado de malvavisco de los mours que habían hecho. David trazó un dedo a lo largo del borde del marco, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Noah merece una familia que no se desmorone, murmuró para sí mismo. Las palabras no eran solo una resolución, que eran una promesa de luchar por los momentos que importaban, de reconstruir algo estable para su hijo, incluso si no se parecía a la vida que alguna vez había imaginado. David regresó a su asiento junto a la ventana, la foto ahora descansando en la mesa a su lado. Miró hacia la noche, el zumbido tranquilo de la ciudad llenando la habitación. El dolor todavía estaba allí, pero también lo estaba la esperanza. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se sentía suficiente. David estaba de pie al borde del parque, observando a Noah correr hacia los columpios, su risa llevada por la brisa fresca de la tarde. Sara estaba a pocos pies de distancia, sus manos en los bolsillos de su abrigo, observando a su hijo con una mezcla de esperanza y arrepentimiento silencioso. El aire entre ellos no era ni cálido ni frío, lleno en cambio con un entendimiento tácito que ninguno estaba listo para articular. Sus conversaciones se habían vuelto pragmáticas, enfocadas en horarios, eventos escolares y asegurar que Noah se sintiera amado y apoyado. No era perdón, al menos no todavía, pero era un paso, por pequeño que fuera, hacia algo menos fracturado. Sentado en su apartamento esa noche, David se encontró mirando la foto de Noah en su escritorio. Era la misma que había sostenido solo días antes, de su viaje de verano al lago. La sonrisa del niño le recordaba por qué había tomado las decisiones que había tomado. El camino por delante es largo, pensó David, recostándose en su silla, pero tal vez, solo tal vez, podamos encontrar una manera de avanzar. Dejó que sus pensamientos vagaran, revisitando los momentos que habían definido los últimos meses, la traición de Sara, la presencia no deseada de Michael, el dolor abrumador de ver su vida cuidadosamente construida desmoronarse. Todo había sido demasiado, y sin embargo, a través de todo eso, estaba Noah, un recordatorio constante del amor que alguna vez existió y que aún podía existir, incluso en una forma diferente. David reflexionó sobre las lecciones que este viaje le había enseñado. La confianza, una vez rota, no se reparaba fácilmente, pero tampoco era imposible. El perdón no significaba olvidar o excusar el pasado, significaba elegir no dejar que dictara el futuro. También había aprendido que el amor podía tomar muchas formas. Su amor por Noah era incondicional, inquebrantable, incluso frente a revelaciones que habían puesto a prueba cada fibra de su ser. Y mientras su amor por Sara era algo mucho más complicado ahora, no podía negar que aún existía, aunque enterrado bajo capas de dolor y desconfianza. Sobre todo, se dio cuenta de que la sanación no era un destino, era un viaje, un paso a la vez. No tenía todas las respuestas, y no necesitaba tenerlas. Lo que importaba era que estaba dispuesto a intentarlo. El futuro seguía siendo incierto. La coparentalidad con Sara era un equilibrio delicado, uno lleno de recordatorios de lo que habían perdido y destellos de lo que aún compartían. Algunos días, las heridas se sentían frescas, como si acabaran de ser infligidas. Otros días, el dolor era más suave, un recordatorio apagado de algo que algún día podría desvanecerse. David no sabía si la reconciliación era posible. No sabía si alguna vez podría confiar en Sara de nuevo. Pero sabía que ambos querían lo mejor para Noah, y esa meta compartida era suficiente para mantenerlos avanzando, por más lento que fuera. Mientras David observaba a Noah dormido en su cama esa noche, sintió una pequeña sensación de paz. El pecho del niño subía y bajaba en un ritmo constante, su rostro sereno. Eran momentos como estos en los que David sentía su propósito más claramente. Esto es lo que importa, pensó, no el pasado, no el dolor, esto. Sabía que el camino sería largo y difícil. Habría retrocesos, días en que el peso de todo se sintiera insoportable. Pero también habría momentos de alegría, de conexión, de esperanza. David regresó a su silla junto a la ventana, las luces de la ciudad parpadeando en la distancia.
Pensó en Noah, en Sara, en la familia que estaban tratando de reconstruir de una manera nueva e imperfecta. El camino por delante es largo, murmuró, su voz suave en la habitación silenciosa, pero tal vez, solo tal vez, podamos encontrar una manera de avanzar. Y mientras miraba el cielo nocturno, por primera vez en meses, se permitió creer que era posible. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.